dificultades tienen para grabar? Yo la clase pasada estuve, fui la que escuchó todo y Claro. habíamos organizado con los chicos para juntarnos el jueves, pero tengo así como un bajón emocional bastante grande por tener que volver a encerrarme de esta manera, más allá de los cuidados y demás. Estoy con un aislamiento preventivo, sin síntomas, sin nada, pero nuevamente un aislamiento preventivo. La clase pasada habíamos estado bastante trabados, por lo que yo veía, lo que yo notaba y sentía, en cuanto al avance del trabajo, y el otro día que yo no me pude juntar con ellos, vi que habían avanzado bastante más. Nosotros tenemos la noticia nacional y elegimos el partido de la Copa Libertador de River Santa Fe para analizar todo lo que conlleva un partido en medio de una pandemia. Y hoy justo estaba viendo que había otro de Argentina-Chile y también los últimos que veo son, a mi parecer, un desastre. Más allá de cómo jueguen, por una cuestión de protocolos entre los jugadores, no existe. Ni cuando están jugando ni previo al juego, y como iniciaban un partido con eso de la moneda, a ver quién se queda en qué cancha y demás, y sí, los tipos, ¿cómo se llaman? Los que están vestidos iguales, que son tres eh, los que están viendo cómo juegan y que no hagan faltas. Los árbitros. Los árbitros. Los árbitros sí, con barbijo, qué sé yo, pero los jugadores se abrazaban y no sé qué, y digo así, una pandemia. Entonces es parte de lo que se analiza, lo que estamos analizando en cuanto a eso. Tenemos contradicciones, todo, pero bueno, chicos, Karina, Julio, ¿alguno que aporte algo? Sí, nosotros estuvimos ayer, nos juntamos un ratito a la tardecita noche con Cari, volvimos a releer la noticia, ahí Verónica nos comentaba que no se podía reunir, así que bueno, nosotros como que le dimos un movimiento más al trabajo, y por ahí analizando bien en el concreto real de lo que dice la noticia, veíamos que salían en la universalidad de las contradicciones, salían más contradicciones, habían como más emergentes, habían más, y todo con respecto a la salud y enfermedad, porque lo empezamos a leer un poco más detenidamente y hablaba de los positivos, de los negativos, de aislados, de no aislados, de presentes, de ausentes. Entonces, por ahí estábamos como en ese debate de ver cuál era la particularidad de la contradicción y en este concreto real, porque en un momento nos habíamos ido a la historia del fútbol y un poco nos habíamos hecho un poco esto de ir como nació el fútbol y todo. Y en una clase David y las compañeras nos decían el concreto real, ¿no? En este concreto real, ¿qué es lo que dice en la noticia, ¿no? Entonces en ese concreto real nos enfocamos en las palabras, trae muy fuertemente esto de salud y enfermedad, por el contexto que estamos atravesando hoy en día de pandemia. Después una contradicción que nos salía con Cari, que esto que lo poníamos en común, el técnico vendría a ser un contacto estrecho porque está en contacto con todos los jugadores. Y habían aislados a todos los jugadores, pero al técnico no lo habían aislado. Seguía estando en contacto con otros. Entonces, ¿hasta qué punto salía toda esta cuestión también de lo económico? Cómo eso está presente también en el tiempo libre como medio Entretenimiento. de entretenimiento, salía todas estas cuestiones, pero cómo está atravesado fuertemente por la salud y enfermedad. Que estábamos ahí como en una discusión de si era la particularidad de la contradicción, la salud y la enfermedad. Porque después también aparecen varias contradicciones, aparece sujeto, grupo, jugador, equipo, pero en este momento lo que más emerge y la que atraviesa todas las otras es el salud-enfermedad. ¿Eso es contradicción particular o contradicción principal? Contradicción principal, estamos en eso, sí, en la contradicción principal. Como Y el contradicción aspecto principal, perdón. Sí. No, sí, Cari, habla.
que como contradicción principal, anoche hablábamos esto de que sí estaba bien claro que era salud y enfermedad. La particularidad de la contradicción, todavía estábamos ahí en duda. Claro. Sí, Sí, esa que- todo. Quiero aclarar que la noticia habla de los 10 jugadores y te detalla los 10 jugadores que jugaron ese partido. O sea, habla del partido y te detalla el uno por uno de los 10 jugadores de River en ese partido. Los que jugaron. Los que jugaron. Ujú. O no, porque Claro. hay uno de esos que los llamaron pero que no jugaron al final. Que no jugó al final. Esa- Sí, ahí sigue el algo chico. que también aparece es el aspecto principal. Está fuertemente la enfermedad, Sí. manifiesto, porque también en la noticia habla de personas lesionadas jugando al fútbol también. Entonces, ¿cómo es el aspecto principal que está ahí es la enfermedad? Dentro de esa contradicción, de la contradicción, ¿no? Dentro de la contradicción principal que ustedes eligen o definen, que es salud y enfermedad, el aspecto principal de esa contradicción sería la La enfermedad. enfermedad, claro. Sí, Perfecto. sí. Entonces, ahora nos falta delimitar cuál sería la particularidad de la contradicción, porque a mí me costó un poco comprender el concepto, todavía no alcanzo a comprender el De lo concepto particular. de Los lo otros particular. días, yo no sé si ustedes después tuvieron posibilidad de escuchar la clase anterior, donde estuvimos trabajando bastante tiempo con los dos grupos sobre el tema. Y yo les decía, no me acuerdo el primer grupo que era Andrea y que era el de las madres, que a veces, o sea, definir un concreto real o una situación, definir la particularidad que lo caracteriza en ese momento, no siempre es fácil definirlo con una sola contradicción, digamos. A ver, ustedes eligen un partido de fútbol, el Santa Fe, ¿qué es? ¿Es un equipo de dónde? Yo, como verán, de fútbol poco y nada, discúlpenme. No Yo me acuerdo, tampoco, pero ¿eh? no sé qué cosa de Santa Fe. Sabemos que es nacional, pero nada más que eso. A ver, ya lo voy a buscar, perdón. A ver. Me parece que por la Copa América La igual. Copa América. Por eso Sí, me no, parece que es- no es nacional, por eso No. pregunto, ¿eh? Es internacional, me parece. Claro. Ah, no. No, A para. ver. Y Estaba tampoco parece- sé, ¿y dónde se jugó ese partido? Creo que en Argentina, creo. No sé. Sí, Yo tengo sí, menos fútbol que... sí. A ver, esto es. David, ¿vos sos futbolero? ¿Tenés alguna idea? Independiente de Santa Fe se llama Sí. el equipo. Claro, pero no, David, ¿vos sabés? Hay uno también en Colombia, con ese Brasil. nombre, no sé cuál puede ser. Y es que me parece que es eso, y no sé si se jugó acá o no. Por eso, bueno, no importa. Chequear eso. ¿No fue el partido que tuvieron que jugar sin arquero? Que Claro, uno, ese es. fue el partido en donde uno de los jugadores de cancha que estaba lesionado, fue arquero. O sea, Sí. jugó como arquero, sí. Claro, pero yo no sé dónde se jugó, no me acuerdo, porque además no prestaba en el demasiada Monumental, atención. En en el Argentina. Ah, está Monumental, bien, está bien. en la cancha de River. No, Sí, no se me ocurrió pensar que lo iba a tener que analizar en un grupo de segundo año de materialismo dialéctico, entonces no le presté demasiada atención a la noticia, discúlpenme. Bueno, volvamos. No, O sea, ¿Cumple ustedes, como? ¿Cumple? O ¿qué sea, cumple pregunta? yo, Verónica, Sí. ¿cumple con las características del trabajo? Sí, porque a ver, nosotros cuando les hablábamos, empezamos con la parte teórica de materialismo dialéctico,
O sea, a ver, uno de los principios del materialismo dialéctico, que es la universalidad de la contradicción, Es dice internacional el otro equipo igual, o sea, sería un partido sí, bueno, internacional. pero está bien, pero lo jugaron acá. Y de última, digamos que el objetivo era un poco para diversificar las noticias que ustedes buscaran, ¿no? De todas maneras, no nos Así, centramos en sí en el partido como partido, claro, porque también estamos viendo todo el tema del contexto, y el contexto tiene que ver con Argentina, claro, ni por siquiera eso. Buenos Aires. No, tampoco, o sea, no es que, bueno, que tenía que ser estrictamente, nosotros le dimos esas tres opciones precisamente para, bueno, que hubiera como distintos elementos y distintos temas y hacer un poco más variado la elección de los temas que ustedes hicieran, pero bueno, digamos que no importa si el otro equipo es internacional o no, no pasa nada. No es lo importante del trabajo, lo importante es que ustedes puedan en ese trabajo hacer un análisis, en esa noticia que ustedes eligieron, hacer un análisis del materialismo dialéctico, ¿no? Entonces poder encontrar las contradicciones y bueno, y ver cómo juegan esas contradicciones. El tema es que ustedes tienen una noticia que es bastante más acotada, ¿no? Sí. En el sentido de que, por ejemplo, el tema del femicidio o el tema de las madres, como son hechos sociales que son contemporáneos y que sigue habiendo movimientos o noticias o elementos que hace que, yo le decía a las chicas, a lo mejor la contradicción principal, si ellos lo miran en distintos momentos, puede que vaya cambiando. De ustedes es más puntual, ustedes buscaron una noticia y con esto no estoy diciendo ni que estén ni bien y mal, digo que es distinto. Ustedes hicieron un recorte de un concreto real en un determinado momento histórico y eso es lo que están analizando. Entonces, es probable que, y esto, repito, es probable, ustedes lo tendrán que ver, que a lo mejor la contradicción principal sea una y a lo mejor sea la misma en todo el proceso que ustedes analizan o no, qué sé yo. Repito, o sea, esto lo tendrán que ver ustedes. Pero la idea es esa, que ustedes busquen cuál es la contradicción principal y el aspecto principal de la contradicción, y dado que ustedes están analizando además en el contexto en el que esto sucedió, y esto no es, lo que les voy a decir no es para que se lo tomen como que sí o sí lo tienen que hacer, pero traten de pensar, a ver, no les digo posibles intervenciones porque a lo mejor no es la palabra exacta, pero sí estrategias que se podrían haber implementado en función de lo que ustedes eligen como o definen como contradicción principal. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? En realidad esto para los tres grupos, pero me surge ahora a partir de que este equipo eligió una noticia que sucedió y ya pasó, digamos, ¿no? Posiblemente siga pasando cosas similares con otros equipos y demás, pero ustedes están analizando ese hecho puntual. ¿Sí? Iba a agregar, Cristina, por ahí, esto de que se fueron a la historia del fútbol, por ahí no tanto, pero veo como una conexión también en esta cuestión del fútbol en el contexto de Argentina. O sea, ¿qué significa para el argentino el fútbol? Porque no es lo mismo si estuviéramos hablando, no sé, en otro contexto. Entonces, ¿qué significa? Y eso también cómo se juega, porque aunque no esté explícito, eso subyace, digamos, está ahí como latente en lo que significó ese partido, que se jugara en un contexto de pandemia, que fuera tan importante. Digo, hay como, y se puede ver a lo largo de la historia cuestiones similares, no digo para que las mencionen ustedes en el trabajo, pero Mundial 78, Mundial 86, o sea, hay cuestiones que uno va viendo cómo se significan, también en el contexto, pero también en la idiosincrasia del pueblo en donde está inserto ese hecho, en este caso la Argentina, ¿no? Sí.
Sí, por ahí esto apareció lo que dice Ariana. Como en un momento lo estuvimos charlando ahí con las compañeras, esto de cómo se ha utilizado también el fútbol como medio de distracción, medio de cuando estaban pasando otras cosas. Claro. Volviendo al tema de la particularidad, me parece que la particularidad ustedes tienen que, es esto un poco, esto que están diciendo, que es un partido de fútbol en un contexto que le da una particularidad distinta a cualquier otro encuentro de fútbol, aún con un equipo extranjero, ¿no? Digo, no es lo mismo jugar ese partido en un Sí. momento en el que no hay pandemia o hay otros problemas, pero digamos, acá la pandemia es como que tiñe y define muchas de las cosas que sucedieron. Y esto de que, bueno, de que uno de los equipos tuviera la mitad de los jugadores sin posibilidad de jugar, que se discutiera si se jugaba o si no se jugaba, y qué cosas se priorizaban, si la salud de los jugadores o no sé qué, porque no tengo claro, o qué cosas se priorizaron a la hora de definir si se jugaba, porque además esto era lo que se escuchaba, digamos, previo, ¿no? Que se juega, que no se juega, que si tienen los jugadores, que si no, ¿no? Me parece que esto era lo que... Quedan como 9 minutos. A ver, David, si estoy en lo correcto, la idea era que con Ariana trabajáramos en este primer bloque del Zoom, y cuando se corte, lo digo porque después por ahí voy a estar, no me doy cuenta con el horario y capaz que se me corte y no lo alcanzo a decir. Y después van a seguir trabajando ustedes, el grupo, con los observadores, ¿sí? Hacemos así, el primer bloque entonces sería para trabajar con el equipo que no alcanzó Claro. a compartir en qué iban, y en el segundo ya queda el grupo operativo. Lo mismo si a alguno de los otros grupos les surgió alguna duda o algo en estos días, y bueno, quedan unos minutitos. La fecha de entrega la hacemos entonces el lunes que viene, ¿les parece? Ahora todos me dicen que no. Porque les quedaría miércoles y viernes. Los miércoles están ustedes, nosotros no, pero el viernes podríamos hacer, si ustedes necesitan, otra vuelta de preguntas y respuestas, y el lunes lo entregarían. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, Cristina. Porque Sí, sí. además, la verdad que si les damos más tiempo, lo que les va a pasar, sobre todo a los que están con temas que están sucediendo, es que siempre van a encontrar algo nuevo para analizar. Porque esto que les fue lo primero que les dijimos cuando empezamos con materialismo dialéctico, que la realidad es concreta, pero está en constante cambio. Entonces, hay que en algún momento poder cortar y decir, bueno, analizamos esto hasta acá y llegamos a esta conclusión y pudimos ver esto, y seguramente después de que lo entreguen, si lo vuelven a ver al trabajo, le van a surgir otras cosas. Y esto es lo rico de estos análisis. Pero bueno, así que entonces dejamos para el lunes. Pero hay clase el lunes. Lunes es feriado, eso iba a decir. Creo que el lunes es feriado. No, si es feriado no hay clases. Es feriado. Entonces, ¿qué Nos salvó la hacemos? campana. Te salvó Güemes, creo. O el viernes o el otro viernes. No, lo Yo pueden tenía que averiguar entregar. quién es Güemes. No, a ver, hagamos una No cosa. importa. Hagan la entrega, no. Ah, claro, pero no vamos a ver la entrega nosotros.
porque lo pueden hacer el miércoles. ¿Eh? En vivo, si no. ¿En vivo? Te las reenvío. Ah, bueno, porque lo pueden entregar el miércoles, que están todos ustedes. Digámosle el miércoles, 2 días más ahí, mirá. ¿Sí? Uf. En vez del lunes, el miércoles. Entonces después vos nos mandás los trabajos y en todo caso el viernes nos juntamos y ahí hacemos nosotros una devolución. ¿Te parece, Ariana? Perfecto, sí, sí. Bien. Sí, sí. Yo lo que quería aclarar, o lo que quería acotar así chiquitito es, ¿se acuerdan en las primeras clases que decíamos el tema esto del error como posibilidad de crecimiento? Extensionen también, porque el trabajo les va a permitir entender cómo procesaron la teoría, una teoría que van a tener que seguir masticando y masticando. Entonces, no es el fin del mundo y que lo que no supieron para el trabajo no lo van a aprender nunca más. Acuérdense que el conocimiento es un proceso dialéctico. Entonces, ahora no hacen nada más. Pero, Además, bueno, yo siempre digo que esto no es una ciencia exacta y no es matemática. no. Y cuando nosotros decimos que hay que buscar la contradicción principal y el aspecto principal de la contradicción, hay momentos en los que es fácil verlo, pero hay otros momentos que, esto que en algún momento les decíamos con Ariadna, me parece, que es cuando el proceso empieza a develarse, a moverse, en los que a veces no es tan claro darse cuenta exactamente cuál es la contradicción principal. Pero a los efectos de intervenir, que es lo que van a tener que hacer ustedes en el futuro, uno elige una contradicción principal, porque ese es el método. ¿En qué consiste el método dialéctico? En elegir una contradicción principal, el aspecto principal de esa contradicción, hacer una intervención en función de esa contradicción, para lo cual hay que tener en cuenta estrategia, técnica, ¿se acuerdan todo lo que vimos en primer año? Y después de la intervención es volver a esperar y ver, a ver qué pasó, si acertamos con la contradicción, si acertamos con la intervención, y volver a hacer otra vez el análisis para ver cuál es ahora otra vez, si persiste la misma contradicción principal, o si apareció otra, o si es la misma y cambió el aspecto principal de la contradicción, y ahí se va aplicando el método. ¿Sí? Entonces, que se equivoquen, no, digamos, no serían ni los primeros ni los últimos, digamos. Pero bueno, la idea es que ustedes puedan, discutirlo, analizarlo, tomar alguna decisión y bueno, y hacer la presentación del trabajo. Sería para el miércoles 23. Exactamente. ¿Hasta el mediodía? ¿Eh? ¿Que lo pueden enviar hasta el mediodía? Sí. Qué malvado. Miércoles 23. Tienen mediodía más, mira. 12 el mediodía. 12 del mediodía. Sí. Se cierra el libro de pases. Claro. Para seguir con el tema futbolístico. ¿Algún equipo tiene otra pregunta? Quedan como 2 minutos. Sí. Aprovechen. Ahí el miércoles, entonces, para repasar, que no me quedó muy claro. El miércoles entregamos, compartimos el trabajo escrito con todos y a la noche hacemos la presentación o lo explicamos. Claro. ¿Sí? Sí. ¿Había un límite, una cantidad de hojas que tiene Ariadna de eso? ¿Un mínimo, un máximo? A ver, no. Yo no soy muy amiga de eso y bueno, por ahí a veces en primer año les decimos como para orientarlos, que sea una cosa leíble, ¿no? Y digamos, que contenga los datos importantes como para que nosotros podamos entender el trabajo. Acuérdense lo primero que yo les decía, que si ustedes la noticia la sacaron de internet, por ejemplo,
o tendrán que copiarla, o sumarlo, o el link o algo para que uno pueda, cuando nosotros veamos el trabajo, saber desde dónde, qué es lo que ustedes analizaron, ¿no? Sí. Porque antes, cuando era el diario impreso, recortaban el pedazo de la noticia del diario y la pegaban, pero ahora como todo es online, hay que tener esas precauciones, nada más. ¿Sí? Pero por lo demás no. Y nosotros llevamos como 30 hojas, vamos a tener que reducir un poco. Ah, bueno. Mentira. Apenas estamos llegando estamos remando. Pusimos el link igual, copiamos la noticia y pusimos el link. Está bien. La noticia. Está bien. No hace falta entonces imprimir las hojas, sino que mandar el link. No sé, eso lo arreglan con David, porque eso no sé cuál es el requerimiento de la escuela. Me parece que lo tendrían que imprimir para que quede además como documento en la escuela, pero a ver, nosotros para leerlo a mí me tiene que llegar por mail o alguna cosa así, porque no me va a llegar el papel. Pero me parece que a los efectos de que eso quede documentado, la escuela debería tenerlo después impreso.